Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a una charla y yo agradezco mucho la invitación a la doctora Julieta Morales, que nos haya invitado al avance tecnológico y su impacto en el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos. Ofrezco una disculpa porque la maestra Delia María Croví Drueta tuvo un problema personal y no va a estar en esta conferencia. Pero le doy la bienvenida al doctor José Luis Soleiro y voy a hacer una mención de su trayectoria, del doctor José Luis Soleiro Rebolledo. Él estudió Ingeniería Mecánica Eléctrica en la UNAM, con especialidad en Ingeniería Industrial. Estudió el doctorado en Ciencias Técnicas con especialidad en Gestión Tecnológica en la Universidad Técnica de Viena. Es investigador titular B del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, también en la UNAM, a partir del año 2000. Su producción como investigador comprende más de 175 trabajos publicados, entre artículos, capítulos de libros y ponencias publicadas en memoria de congresos internacionales. Ha asesorado a empresas privadas, públicas, universidades, organismos internacionales y asociaciones empresariales en diversas cuestiones relacionadas con la gestión de la innovación. Fue director general de vinculación de la Universidad Nacional Autónoma de México entre el 2008 y 2012. Recibió las medallas Gabino Barreda de la UNAM y la de Mejor Estudiante de México, la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, el Premio Jesús Silva Herzog de Investigación Económica, el Premio CIDEC de Investigación en Política y Gestión del Cambio Tecnológico, el de ANFECA por la dirección de la mejor tesis doctoral, el Arturo Fregoso Urbina por la mejor tesis de posgrado de la Universidad Autónoma de Chapingo y el Premio Ernest Feder de Investigación Doctorado Honoris Causa del Consejo Iberoamericano en honor a la excelencia educativa. Ha impartido cursos de licenciatura, maestría, doctorado y educación continua en múltiples instituciones de 17 países. Es fundador y presidente de CambioTech AC, una organización privada sin fines de lucro dedicada a la capacitación, investigación y consultoría especializada en política y gestión de la innovación tecnológica. También coordinó el proyecto sobre Sistema Estatal de Innovación en el Estado de México, auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología. Pues bienvenido, doctor. Gracias. Aquí me puedo bajar, ¿no? Ah, claro. No. Bueno. Muy buenas tardes. Antes de comenzar, quiero agradecer a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la invitación que nos hacen para estar en este foro. Además, les agradezco que haya tenido la oportunidad de volverme a encontrar con el maestro Braulio Ramírez, con quien tuve el privilegio de convivir mucho en la UNAM en mi primera época en el área de vinculación. Sí. Él era el director de Asuntos Jurídicos de la UNAM y todos los contratos tenían que pasar por él. Entonces había que ir a trabajar con Braulio, explicar y todo para obtener el dictamen de los convenios y contratos, y fue una relación realmente muy rica y me dio mucho gusto verlo por acá otra vez. Bien, la verdad es que tengo que confesarles que yo soy bastante valiente, ¿sí? Porque me dijeron, ¿quieres venir a hablar del avance tecnológico y su impacto en el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos? Sí, claro, ¿por qué no? Y después, la toalla, los derechos humanos, yo de avance tecnológico les hablo lo que quieran, pero de derechos humanos, algo va a salir, ¿sí? Van a ver. Bueno, entonces, yo voy a estructurar mi charla hablando de varios de los derechos humanos que están digamos, en la clasificación publicada, y de ahí vamos a ir viendo qué posible relación tienen
con los avances científicos y tecnológicos. Van a ver que mi charla está estructurada de tal forma que hago muchas preguntas. Entonces la idea, si ustedes están de acuerdo, es probablemente que le hinquemos el diente a esas preguntas entre todos, y particularmente también con la maestra, ¿sí? Creo que va a ser algo más interesante y más interactivo. Bueno, aquí tenemos una definición simple que es de la propia CNDH de lo que son los derechos humanos, y aquí dice: son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, primer gran término, la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Entonces, buscamos el desarrollo integral de las personas. Entonces ya desde aquí vamos a empezar a tejer qué tiene que ver la ciencia y la tecnología con su eventual aporte a ese desarrollo integral de la persona. Dice: este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra constitución política, en tratados internacionales y en las leyes. Entonces, no es una discusión porque se nos ocurrió, ¿no? ¿Por qué no hablamos de derechos humanos? No, es algo que está en el centro de los acuerdos internacionales, de la legislación nacional, en la propia Constitución, etc. Bueno, no voy a ver nada aquí. Aquí yo simplemente puse 9 puntos sobre algo que lanzó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en 1975. Y vean lo que dijo en 1975 el Alto Comisionado: todos los estados promoverán la cooperación internacional con objeto de garantizar que los resultados del progreso científico y tecnológico se usen en pro del fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales, la libertad y la independencia, así como para lograr el desarrollo económico y social de los pueblos, y hacer efectivos los derechos y libertades humanos de conformidad con la Carta de Naciones Unidas. Todos los estados tomarán medidas apropiadas a fin de impedir que los progresos científicos y tecnológicos sean utilizados particularmente por órganos estatales para limitar o dificultar el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales de la persona. Todos los estados adoptarán medidas con objeto de garantizar que los logros de la ciencia y la tecnología sirvan para satisfacer las necesidades materiales y espirituales de todos los sectores de la población. Todos los estados deben abstenerse de todo acto que entrañe la utilización de los logros científicos y tecnológicos para violar la soberanía y la integridad territorial de otros estados, intervenir en sus asuntos internos, hacer guerras de agresión, sofocar movimientos de liberación nacional o seguir políticas de discriminación racial. Todos los estados cooperarán en el establecimiento, el fortalecimiento y el desarrollo de la capacidad científica y tecnológica de los países en desarrollo, con miras a acelerar la realización de los derechos sociales y económicos de los pueblos en esos países. Todos los estados adoptarán medidas tendientes a extender a todos los estratos de la población los beneficios de la ciencia y la tecnología y a protegerlos, tanto en lo social como en lo material, de las posibles consecuencias negativas del uso indebido del progreso científico y tecnológico. Todos los estados adoptarán las medidas necesarias, incluso de orden legislativo, a fin de asegurarse de que la utilización de los logros de la ciencia y la tecnología contribuya a la realización más plena posible de los derechos humanos y las libertades fundamentales, sin discriminación por motivos de raza, sexo, idioma o creencias religiosas. Todos los estados adoptarán medidas eficaces, incluso de orden legislativo, para impedir y evitar que los logros científicos se utilicen en detrimento de los derechos humanos y las libertades fundamentales y la dignidad de la persona humana. Todos los estados adoptarán medidas en caso necesario a fin de asegurar el cumplimiento de las leyes que garanticen los derechos y las libertades humanos en condiciones del progreso científico y tecnológico. ¿Qué hubo?
que ver. Ya en 1975 nos hicieron el planteamiento de estos puntos que creo que habla por sí solo. El tema de los avances científicos y tecnológicos está íntimamente ligado al de los derechos humanos. Ponte que yo no lo inventé. Ahí está. Bueno, también de un documento en internet extraje esta clasificación de los derechos humanos por generaciones. Y entonces aquí tenemos, dice, los derechos humanos se clasifican en derechos de primera generación, de segunda y de tercera. Entiendo que ya hay hasta quien habla de cuarta generación, una cosa así. Pero no importa si son 3 o son 4, lo importante es qué tipos de derechos. Los primeros tienen que ver con derechos civiles o individuales y se refieren a la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el honor, la intimidad. Los segundos son derechos económicos y sociales y tienen que ver con trabajar en condiciones dignas, con el descanso diario, semanal y las vacaciones, con el derecho a una vivienda digna, educación y cultura. Los terceros le llaman derechos de solidaridad, y dicen son el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, el derecho al ambiente sano y el derecho al patrimonio común. Entonces, yo decidí, para venir a dar esta charla, tomar algunos de estos derechos y a partir de ellos iniciar una discusión sobre su relación con el avance científico y tecnológico. Ya van a venir las preguntas. Lo primero, pues, ¿y qué entendemos por avances científicos y tecnológicos? Hoy día, si ustedes escuchan en un programa de radio, en unas noticias, en la televisión, en el Canal 11, en el 22, o inclusive Televisa, etc. Y dicen, y ahora nuestra gustada sección, Ciencia y Tecnología. ¿Qué viene? ¿De qué les van a hablar? Cuando les dicen, nuestra gustada sección, Ciencia y Tecnología, ¿de qué van a hablar? De celulares, de gadgets, de videojuegos, de apps, ¿no? Que están tan de moda. La ciencia y la tecnología es exclusivamente lo que se relaciona con las tecnologías de la información y la comunicación. La respuesta es un contundente no. O sea, sí son, pero hay mucho más. Yo espero que algún día mis oídos escuchen nuestra gustada sección Ciencia y Tecnología y lo que venga es que te digan, científicos del Instituto Fulano de Tal desarrollaron una nueva semilla de maíz resistente a condiciones de sequía que aumenta la productividad en el campo mexicano, con lo cual entonces el maíz estará más al alcance de los mexicanos, el agricultor tendrá una mejor condición porque podrá vender más, etcétera, etcétera. ¿Cómo quisiera que algún día nos digan ciencia y tecnología? Pues la empresa fulanita de tal ha desarrollado una nueva fibra para que uno tenga prendas que se adapten a condiciones cambiantes del clima, ¿sí? De manera tal que con la innovación que se hizo a esa tela, usted puede tener una conducción de su vida diaria mucho más placentera, sin problemas de sudoración excesiva o de frío, etc. ¿Cuándo mis oídos van a escuchar esa música? ¿Sí? Que dejen de decirnos que ciencia y tecnología solamente son los apps y los gadgets. Entonces la ciencia y la tecnología van mucho más allá de eso. Y por eso aquí decimos, las innovaciones, o la innovación se da en todos los ámbitos y en todos los sectores. Por ejemplo, en la agricultura, ya cité yo lo de las semillas, en la minería,
En la industria, y hoy en la industria, no sé si alguno de ustedes ya oído hablar de la cuarta revolución industrial o de la manufactura 4.0 le llaman. ¿Qué es eso? Las fábricas se van, no se van, ya están, pero van a seguir transformándose radicalmente. El tipo de trabajo en la empresa fabril va a ser completamente diferente en el futuro en virtud de los avances científicos y tecnológicos. Tomemos por ejemplo el caso de la minería que tenemos aquí, ¿no? Acabamos de terminar un estudio sobre los recursos humanos para la minería zacatecana. Para Zacatecas la minería representa casi 1/3 de su Producto Interno Bruto. Es importantísimo. Bueno, la imagen del minero fortachón, ¿no? Está en extinción. La imagen, no el minero. ¿Sí? Hoy todo es automatización, robots, mando a distancia, control remoto, y entonces ahora el trabajador de mina tiene una tablet y con eso gobierna los movimientos de las máquinas para hacer los túneles y para todo ese tipo de cosas. Eso mismo lo estamos viendo crecientemente en las fábricas y es el resultado de avances científicos y tecnológicos. Todavía no discutamos. Bueno. Está grabando, ¿verdad? Bueno. A ver. ¿No se le habrá apagado la pila? Bueno. Ya se va. Ok, entonces estábamos con eso, que está cambiando completamente el trabajo. Y en el sector de los servicios, bueno, conste que no le he hecho nada. Bueno, las pilas. la pila ya se gastó. Bueno, en el sector de los servicios. Doctor, me préstamelo tantito. Voy a cambiar la pila. Los bancos hoy trabajan igual que hace 30 años. ¿Sí? Doctor, Bueno, un banco trabaja igual que hace 30 años. Hace 30. sí. Bueno. No le toque el botón. Que se prenda en rojo. Pero es que parpadea, mira. Sí, ya se lo. Ahorita ya fueron. Mira. Bueno. Hace 30 años ustedes no podían hacer una transferencia de dinero de su banco a otro banco a través de una computadora. ¿Tenemos la batería? Es un avance científico y tecnológico. Es un avance científico y tecnológico, ¿sí? Bueno, hace algún tiempo no podían agarrar el micrófono sin que tuviera un cable conectado, ¿no? Entonces son, celebro que hay muchas mujeres hoy aquí en el auditorio. Es lo mismo irse a cortar el pelo hoy que hace 20 años. Es el sector servicios, ¿no? Hoy día vas a una peluquería así medio nice, ¿no? De mujeres, y a ver, póngase, te toman una foto. Y después empiezan a hacer simulaciones. A ver, ¿cómo te ves de güera? Y con pelo zanahoria, cortito, largo, con mechas, con no sé cuánto, ¿sí? Y tú te puedes ver, ¿sí? ¿De dónde salió eso? ¿De dónde salió esa posibilidad que te simulen en ese momento diferentes situaciones para poderte prestar el servicio de cortarte el pelo? ¿Sí? De avances científicos y tecnológicos. Entonces, ¿verdad que los avances científicos y tecnológicos están en prácticamente cada faceta de nuestra vida? Entonces, por allí es que hay que avanzar. Y decíamos aquí, áreas propulsoras
de los grandes avances. Nuevos materiales, ¿sí? Desarrollo de materiales completamente nuevos. Fíjense esta, yo estoy ruco, pero no tanto, ¿sí? Mi abuelita no conocía los plásticos cuando era chica. ¿Y alguien se puede imaginar una vida sin plásticos hoy? Ha habido una enorme revolución basada en hallazgos científicos que nos han llevado a contar con materiales que antes ni siquiera se conocían. Luego tenemos aquí la biotecnología. La biotecnología es vieja, ¿sí? Desde hace mucho tiempo, desde que el ser humano descubrió que si cuajaba la leche, producía queso, y con eso podía conservar más tiempo el alimento. Pero eso fue hace miles de años, no más que ahora hay una nueva biotecnología, una biotecnología que nos permite no solamente utilizar microorganismos u organismos para generar productos, sino inclusive entrar en la información genética de esos organismos y modificarla para hacer cosas nuevas. Y ahora les doy algunos ejemplos. ¿Sí? La electrónica, ¿sí? Todo esto que les digo de tomarte la foto y simular, etcétera, sí tiene que ver con software, pero también tiene que ver con una máquina que tiene dispositivos electrónicos preparados para hacer eso. La nanotecnología, ¿ya oyeron hablar de la nanotecnología? Resulta que los elementos químicos a la escala nano, que es una milésima de una micra, imaginen un milímetro, ¿sí? Una milésima parte de un milímetro es una micra, pues una milésima de eso es un nanómetro. A la escala de los nanómetros los elementos químicos se comportan diferente. Entonces es el gran descubrimiento, que tú ahora puedes hacer cosas a la escala nano y descubrir una gama enorme de nuevas propiedades de los elementos químicos, de los materiales, que hagan cosas diferentes. Por ejemplo, uno de los primeros usos que han hecho de la nanotecnología son lo que le llaman nanotubos de carbono. Imagínense un tubo, pero cuyo diámetro es de un nanómetro, chiquitito. Entonces, ¿para qué puede servir eso? Para descontaminar aguas. Haces un filtro de aguas con nanotubos de carbono. Entonces el agua puerca, mira qué lenguaje uso aquí en la Comisión de los Derechos Humanos, el agua puerca haces pasar por ese nanotubo o esos nanotubos. Imagínense la capacidad que tiene de capturar partículas que contaminan el agua. Es un filtro que tiene una capacidad inmensa. Y eso ya está allí, ya está. Y entonces va a haber un montón de aplicaciones de la nanotecnología que las vamos a ir viendo poco a poco en los próximos años. La inteligencia artificial. ¿Ya oyeron hablar de esa cosa que le llaman Internet de las cosas? ¿Sí? ¿Qué es eso de la Internet de las cosas? Oficial, imagínese que sale usted y dice, ya acabé mi turno, ¿sí? Ya me voy para mi casa, estoy bien cansado. Y en el momento que usted checa tarjeta, ¿sí? Bueno, das aviso a un superior, de alguna manera dice, ya me voy, ¿sí? Y entonces, en el momento que dices, me retiro, sí, está bien, se puede ir. Y en el momento que cuelgas tu teléfono sin que tú le digas nada, avisa a la cocina de tu casa para que la cafetera se prenda y te haga un café y llegues y esté hecho un café, ¿sí? Que la pizza esa que ya te está saboreando se caliente en el hornito, ¿sí?
Ah, me quiero dar un baño en la tina con agua calientita, esperando que tú llegues. Y tú no diste ninguna instrucción. Por inteligencia artificial está estudiado lo que haces cada vez que te vas para tu casa y tus aparatos aprenden. ¿Sí? Y como aprenden, entonces le vamos a hacer la galantería al oficial, ¿sí? De no complicarle la vida para cuando llegue a su casa. Ciencia ficción, ya está aquí. Vean ustedes, ahí tenemos la ilustración de la agenda de innovación de la industria automotriz de México. Los carros nuevos, ahora empieza a llover y tú no le tienes que hacer nada para prender los limpiadores, se prenden solos, ¿no? ¿Cómo sabe este carro que se tiene que prender? Pues sabe porque tiene un sensor de humedad en los vidrios, ¿sí? Y se acciona. Los siguientes sensores que vienen van a ser así. Imagínense que va en la carretera, en su carril, y de repente te empiezas a quedar dormido y el carro se empieza a ir. El coche detecta y te corrige y te pone en el carril y además te despierta. ¡Órale, no se duerma! ¿Sí? Te da un zape, ¿no? El carro solito, sin que tú le digas nada. El carro va a ir analizando tu estilo de manejo y se va a ir adaptando, por ejemplo, para agarrar una curva, para dar una vuelta, acorde con tu estilo de manejo y aumentar la seguridad. Entonces, esta cosa de la inteligencia artificial, conste que me dijiste que me podía tardar, ¿eh? Sí. Va a avanzar. Y ahí tenemos un largo etcétera de cosas que vienen en el futuro muy próximo. Bueno, empecemos nuestra discusión sobre los derechos humanos. El más importante de todo, el derecho a la vida. Y ahí les va la primera pregunta. ¿Ha habido contribución del avance científico y tecnológico para hacer factible que las personas enfermas vivan? Toquen madera. Bueno, al menos simulen que tocan madera, que no están enfermos, ¿no? No vamos a enfermar. Pero ¿y si te enfermaras? Los avances en la ciencia y la tecnología han hecho viable que nuestra vida se prolongue y que sea buena. Hay mucha gente que dice, no, todo tiempo pasado fue mejor, antes estábamos mejor. ¿Saben cuál era la esperanza de vida de los mexicanos hace 100 años? 40 años. 40. Y ahora es casi 80. Ustedes, las mujeres, más que los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué aumentó la esperanza de vida? Miren, algunas cositas. Las vacunas. ¿Tendrán algo que ver las vacunas con el alargar la vida de las personas? Sí. Los diagnósticos genéticos preventivos. Cualquiera que haya tenido un bebé en los últimos, bueno, mi hija tiene 29 años y ya se lo hicieron. Le hace, te vamos a hacer el tamiz al momento del nacimiento. ¿Qué era el mentado tamiz? Una gotita de sangre del piecito. Está bien. Pero si del tamiz dice no, tiene propensión a una enfermedad que es degenerativa del sistema nervioso central, ahí mismo actúan. Con una técnica predictiva a partir del perfil genético de la persona. Mi hija tiene 29 años y ya se lo hicimos desde aquel tiempo. Pues ahora ya hay mucho más cosas que nos permiten predecir y actuar oportunamente. ¿Para qué? Para alargar la vida de las personas. Luego hay nuevos medios terapéuticos, ¿sí? También caros, pero hay nuevos medicamentos que son buenos para varios padecimientos que antes eran incurables.
Ahora además hablamos de medicina genómica. Medicina genómica es, yo veo tu perfil genético y entonces voy a poder hacerte como una historia clínica pero genómica, y entonces recomendar el tratamiento ideal para tu perfil genético e inclusive para tu nutrición. Por eso hoy hablamos de nutrigenómica también, ¿sí? Entonces, la pregunta, ¿hay aporte de la ciencia y la tecnología a las personas para que vivan en condiciones saludables? ¿Hay aportes negativos para fortalecer la industria de las armas y otros medios de combate? ¿Sí? Porque todo tiene un lado positivo y uno no tanto. No dijimos que el derecho a la vida, y cada vez hay armas más sofisticadas y con mayor poder de destrucción. Entonces, es una cara negativa de los avances científicos y tecnológicos en relación con el derecho a la vida. ¿Hay avances a favor y en contra de un ambiente sano y seguro? ¿Y qué tiene que ver el ambiente con la vida? Pues nos enferma. ¿Sí? Nos enferma. Entonces, contamos con avances, lo vamos a retomar un poquito más tarde. Siguiente derecho humano, trabajar en condiciones dignas. Dice, hay una relación entre la revolución tecnológica y el empleo. Y hay una pregunta de miedo. ¿Se ganan, se pierden o se transforman los empleos con la revolución tecnológica? Con la robotización, ¿se pierden empleos? ¿Sí? Ciertamente. ¿Esa persona que pierde su empleo consigue otro, sí o no? Pues son preguntas de fuego. Allá en los años 80 hubo un economista que hizo mucho ruido en su tiempo, se llamaba, no sé si viva todavía, Argyri Emanuel. Y Argyri Emanuel decía, por ejemplo, que la solución para la India, el país la India, era que 1 millón de hindúes trabajaran con alta tecnología y que con eso iban a tener producción suficiente para mantener a los otros 799 millones. En aquel tiempo había 800 millones, ahora ya hay más de 1000. ¿Qué opinan de eso? Que 1 millón de gente, imaginen, 1 millón de mexicanos superdotados trabajaran con alta tecnología y que los demás viviéramos sin trabajar, usufructuando de la producción que hicieron ese millón. Está padre, ¿no? No trabajar. Está padre. Necesitamos los humanos trabajar. ¿Qué dijo Engels? El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. ¿Sí? Bueno, al menos así se llamaba el libro. Ajá. ¿Necesitamos el trabajo? Parecería que sí. ¿Qué tipo de trabajo? Entonces aquí es una de las preguntas fuertes en esta cuestión. Dice, ¿se apoya a las personas para habilitarse para desempeñar un trabajo de forma sustentable? Forma sustentable quiere decir que tengas trabajo por mucho tiempo. Hoy en el mundo se está poniendo de moda el trabajo temporal. Y ese trabajo temporal, bueno, será remunerativo. Vas a poder cubrir todas tus necesidades, incluida tu necesidad de socializar a través del trabajo. Son preguntas. Nos dice, ¿podemos hablar de condiciones para el trabajo decente? ¿Ya han escuchado el término de trabajo decente de la Oficina Internacional del Trabajo? El trabajo decente es un trabajo motivante, remunerativo, que no comprometa a tu persona, ¿sí? Y que te permita tener una vida digna. Entonces, ¿le estamos avanzando en esa dirección? Son preguntas.
Vivienda digna, educación y cultura. Dice, hay avances en materiales económicos resistentes y amigables con el ambiente para construir tu vivienda. La foto que tengo allí es un prototipo de una casa de bambú hecha por una empresa mexicana que se llama Bambuterra. Es impresionante. Han investigado que estos bambúes pueden resistir hasta más que el acero. Y tienen ya toda una línea de diseño de viviendas, e inclusive no construcciones para una oficina, a partir de bambú. Es un desarrollo actual y está hecho por mexicanos. Muy interesante. Hay mejores diseños como la arquitectura ecológica. Fíjense esto de la arquitectura ecológica: saber utilizar en tu favor el sol, los vientos, etc. La UNAM tiene un instituto de energía en Temisco, Morelos. Diseñaron el auditorio de ese instituto de acuerdo con arquitectura ecológica. Adentro del auditorio hay 5 grados menos de temperatura que afuera. Ya me va a dar frío, no, es que ya hace mucho calor, ¿sí? Y todo es no por aire acondicionado, sino por una cuestión simple de diseño arquitectónico, utilizando estos elementos. Bueno, pero el derecho no nomás es la vivienda, la educación. La educación se beneficia de nuevos instrumentos mediados por tecnologías de la información. Las TICs, ¿no? Hoy por TICs podemos dar videoconferencias, podemos dar cursos completos a distancia, podemos armar grupos de discusión, etc. Entonces, probablemente los avances en TICs, en tecnologías de la información, vayan a tener una influencia muy importante en la transformación de la educación para poderla masificar cuidando calidad. No es tan simple, pero la herramienta parece ser que ahí la tenemos. Y luego dice, las nuevas tecnologías pueden apoyar a la conservación, consolidación y difusión de la cultura. Unos chavos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, chavos, estudiantes, han hecho con realidad virtual diseños para, por ejemplo, conocer los museos de México. Oye, mira, en la ciudad de Mérida hay un museo padrísimo de la vida. Uy, pero ¿cuándo yo voy a ir a Mérida? No tengo dinero para ir, etc. Y poder tener una experiencia virtual muy cercana a la realidad mediante un paseo mediado por tecnologías de la información. El derecho al desarrollo. Este es uno muy importante. Dice, aumenta la productividad por la incorporación de innovaciones. El desarrollo, hoy sabemos que se puede dar, entre otras cosas, si como pueblo, como comunidad, somos más productivos. México tiene un pavoroso problema de productividad. Somos muy poco productivos. No se ofendan, somos muy poco productivos. Y el aumento en la productividad podría ser una herramienta muy importante para aumentar nuestra calidad de vida. ¿Por qué? Porque productividad es sacar más con menos. Entonces, la pregunta es que si con la incorporación de innovaciones podemos tener aumentos en la productividad. ¿Sí? Y aquí podemos hablar, por ejemplo, de la biotecnología agrícola, que viene a ayudarnos para tener mayor productividad en el campo. En las mismas hectáreas de terreno puedes sacar más producción, pero además productos diferentes y mejorados. A ver, ¿quién me dice qué es esto? ¿De qué es mi foto? ¿Cuáles? Chiles habaneros. Son chiles habaneros desarrollados por el Centro de Investigación Científica de Yucatán. Ajá.
¿Y qué tiene que ver el color? ¿Por qué hicieron unos chiles habaneros así de bonitos de color púrpura intenso? ¿Por qué? ¿Para qué? Para ser proveedores de la industria de colorantes. Ajá. ¿Verdad que nos fuimos a enterar de que los chiles habaneros se utilizan para recubrir los cables para las instalaciones eléctricas? Dicen, ¿para qué quieren? Para que las ratas no los muerdan. Viene una rata, muerde un cable y le da una enchilada de miedo, como si hubiera echado una cochinita pibil. De verdad. Ajá. Entonces están mejorando chiles habaneros para hacerlos más picosos. No tanto para que le pique a los humanos, sino para ese tipo de aplicaciones. Todo esto en el Centro de Investigación Científica de Yucatán. Pues está bien padre. Bueno, de la robótica, pues ya les hablé de todas las aplicaciones que puede tener. Miren esto de la impresión 3D y manufactura aditiva. ¿Qué es eso de la impresión 3D? Pues uno sabe imprimir un documento, ¿no? Le hace la computadora imprimir y lo imprime. Pues impresión 3D es hacer un cuerpo tridimensional a partir de un diseño en la computadora y te lo va formando por una cosa que se llama sinterización. La sinterización son polvos de un material y entonces esta cosa va arrojando el polvo y lo va fundiendo y te va formando el cuerpo que tú querías. Y está tan genial para hacer prototipos de cosas. Bueno, pues ahora está la famosa manufactura aditiva. Manufactura aditiva es hacer esto, pero ya en gran escala. Todavía es muy caro, pero se puede hacer formado de cuerpos tridimensionales por adición, por eso se llama manufactura aditiva, adición de material, se va pegando como legos y se va formando con todo un diseño en computadora. El centro donde yo estoy, esta es la sede del Laboratorio Nacional de Manufactura Aditiva. Es una cosa impresionante, ¿no? Y el enorme potencial que tiene una cuestión como esta. Luego dice, sistemas de reservaciones y pagos en línea. Apenas antier fui a una conferencia de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información y hubo una mesa sobre las tecnologías de la información y el turismo. Por eso puse ese renglón. No, pues sí, verdaderamente todo ha cambiado. Las agencias de viajes se han tenido que reconvertir totalmente para poder hacerse necesarias. Y para eso tienen que brindarte mejores servicios y más económicos. ¿Por qué? Porque si no, ¿para qué los quiero? Todo el mundo lo puede hacer desde su propia computadora. Bueno, aquí va una pregunta de fuego. Tenemos derecho al desarrollo, ¿verdad? Las tecnologías pueden aportar a ese derecho al desarrollo. La pregunta es, ¿todos pueden acceder a la innovación? Hay un acceso diferenciado, ¿sí? Estamos llegando a una división del mundo así. Antes era la raya y no, los ricos y los pobres. Y ahora está la raya y ahora también es los que saben y los que no saben, porque hay un acceso diferenciado al conocimiento. Son dos brechas, se está agregando esa. ¿A quién benefician las asimetrías y la falta de acceso a las innovaciones? ¿A quién benefician? Pues a los poderosos, ¿sí? A las grandes multinacionales, a las grandes empresas mexicanas también, etcétera. Y que van a hacer un negocio a partir del rezago de los otros. Pero mirándolo como país y desde la perspectiva de derechos humanos, ¿nos conviene? Luego dice, ¿es cuestionable que las nuevas tecnologías impulsen modelos de desarrollo diferentes?
Hace un tiempo, estaba ahí tomando una cerveza en un restaurante con unos amigos, y entonces hablábamos de la importancia de las carreteras. Y alguno de ellos brincó y dijo, no, las carreteras son algo malo. Son malos, porque le cambian la forma de vida a las personas. Mi pueblo era una cosa tranquila, ¿sí? Hasta que llegó y pasó la carretera junto al pueblo, entonces cambió todo y se ha trastocado la cultura, la forma, las costumbres. Ops. Y le digo, ¿y tú dónde vives? Yo en la Ciudad de México. Ay, ¿por qué no vives en tu pueblo? ¿Sí? Pero más allá de la anécdota, las nuevas tecnologías nos hacen un aporte en esos términos culturales positivo, negativo o las dos cosas. Pues entonces eso es un tema que tiene que discutirse. Ya me termino. El derecho al ambiente sano. Miren, en eso del ambiente sano estamos viviendo un cambio de paradigma que es muy interesante. Hace 25 años el paradigma de la gestión ambiental se basaba en limpia lo que ensucies. Y lo limpias porque la ley te obliga. O sea, las industrias, la agricultura, uno mismo contaminaba, que era un contento, los ríos, los lagos, el aire, el ruidazo, el suelo, etc. Antes la gente no hacía nada y le valía, pero vino la ley. La ley del equilibrio ecológico es del 88, aquí en México. Y con la ley empezaron a cambiar. Y la ley vino a decir, ensucias, limpia. Y si no limpias, te clausuro o te meto al bote. Ahora estamos viviendo una nueva época. Dice, evita ensuciar, porque al no ensuciar vas a hacer un mejor negocio. Si no ensucias, ahorras dinero, ahorras materiales, etc. Entonces estamos transitando hacia una nueva forma de pensar. Mejor no ensucias. El gran punto es, dice, pues esto va a tener implicaciones en cambio en los procesos y las materias primas que se utilizan en las industrias, ¿sí? Porque necesitas procesos limpios para no ensuciar. Entonces es un cambio de mentalidad total. ¿Por qué nos estamos preocupando tanto por el ambiente? Porque ahora tenemos acceso a un montón de información. Hoy sabemos qué cosas pasan. Los medios, la internet, la escuela, etcétera, nos da acceso a la información, que es otro derecho humano importantísimo. Entonces, gracias a la información estamos conscientes de las cosas que pasan y como sociedad exigimos. Pero sí hay que hacernos una pregunta. ¿El tener acceso a la información nos lleva a tener una verdadera cultura ambiental? ¿La tenemos? ¿Hay relación con la cultura del respeto? O sea, ¿la cultura ambiental tiene alguna relación con la cultura del respeto? A ver si al rato usted, oficial, nos hace ahí algún comentario. Yo estoy preocupadísimo en mi país. Soy mexicano, más mexicano que las tunas. Estoy muy preocupado porque yo veo que no respetamos. No respetamos al compañero de trabajo, no respetamos al que va en el carro de junto, no respetamos al maestro, no respetamos a los papás, no respetamos a los hijos, no respetamos. Y bueno, y si no respeto, ¿cómo carambas hablo de una cultura ambiental? Yo trabajo en la UNAM, entonces la UNAM es bien padre, ¿no? Los foros y se discute, no, es que cómo me agobia, no puedo dormir de solo pensar tanta contaminación. ¿Y qué haces para combatirla? No, pues sigo pensando qué hacer. ¿Sí? Entonces, la verdad es que
Son cuestiones que uno tiene que plantear. Bueno, ya para ir cerrando. Este debate, que sí a mí me quita el sueño, porque toda mi vida me he dedicado a esta cuestión de promover las innovaciones. Y yo digo, ¿y el acceso a la innovación? Fíjense, está determinado por condiciones socioeconómicas. Este aparato que ven ustedes aquí se llama Jumbo. Y es un Jumbo para hacer túneles en las minas. Un maquinón de tamaño inmenso que tiene como un taladro, pero a lo bestia. Y entonces la broca del taladro es inmensa y va haciendo huecos en la tierra para generar los túneles para la minería. Ah, pues ahí está, ya, a todo va, así. ¿Cuántos tienen para comprar uno de estos? ¿Sí? Es una cuestión de inversión. ¿Saben cuánto cuesta una llanta? Una llanta de esta cosa. La llanta, $30,000. Una llanta, $600,000. ¿Qué tal? La pura llanta. Ahora imagínense todo el aparato. Entonces, hay una cuestión de diferenciación de acceso por perfil socioeconómico, pero también por las capacidades. Hay muchas tecnologías que ahí están, pero son demasiado complejas y no las podemos entender porque no tenemos la capacidad. Luego viene el tema de mi colega, la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es un incentivo para que uno haga desarrollos. ¿Por qué? Porque la sociedad te premia dándote una exclusividad temporal. O sea, tienes un monopolio legal temporal. ¿Sí? Pero el punto es que así como es un incentivo para el inventor, también es una barrera de entrada para el que no es el inventor. Ahí te va mi frase célebre de las patentes. Las patentes son preciosas cuando son tuyas. ¿Sí? Cuando son de otro, son terribles. ¿Sí? 20 años duran. 20 años duran. Y dice, ay, ¿y por qué dice eso, Soyeiro? Pues en México las patentes, 95% de las patentes que hay en México son de extranjeros y solo 5% de mexicanos. Entonces son bien padres, ¿verdad? Cuando son tuyas. Bueno, la distancia entre los generadores de conocimiento y los usuarios. Los generadores de conocimiento normalmente son los investigadores, que pueden estar en universidades, en institutos tecnológicos, etc. No me vayas a acusar ayer, no, ya no me van a dejar entrar. La mayoría de los generadores de conocimiento en universidades, institutos, etc., no se preocupan por resolver problemas de derechos humanos. A ellos les importa, digo a ellos, a nosotros, porque yo también soy, nos importa publicar, que nos metan al Sistema Nacional de Investigadores, que nos den nuestra beca, etc. Y hasta ahí estoy contento. ¿Y los derechos humanos, papá? Pues bien, gracias. Bien, gracias. En México hay muy escasa inversión, o se dedica muy escasa inversión a actividades científicas y tecnológicas. México es un país de la OCDE. El promedio de inversión en actividades científicas y tecnológicas de la OCDE es el 2.5% del Producto Interno Bruto. México dedica el 0.5%, o sea, la quinta parte. Entonces, es poco. No podemos esperar entonces una gran cantidad de avances científicos y tecnológicos que vayan encaminados a esto si no cambia la cosa. Y luego yo veo que hay una visión estrecha y frecuentemente distorsionada de la investigación. Yo escucho a mis colegas de la UNAM, la ciencia, y asumiendo que la aplicación de la ciencia va a ser espontánea. Y no, requiere un esfuerzo tremendo. Entonces, mientras pensemos que los efectos en los derechos humanos van a ser algo espontáneo, estamos perdidos. Claro. ¿Sí?
En resumen, la ciencia y la tecnología sí tienen impacto en el goce de los derechos humanos, a veces positivo y a veces negativo. El acceso heterogéneo a los avances científicos y tecnológicos, fíjense qué iluminado vine hoy, más filosófico que nada. El acceso heterogéneo genera impactos heterogéneos. Pues sí, a unos les toca y a otros no. No se trata solamente de la identidad, la intimidad, la protección de datos y la bioética. ¿Dónde anda Karina? ¿Quién es Karina? Karina, esa Karina me puso a estudiar. ¿Sí? Me invitó y me puso a estudiar. Y entonces empecé a ver qué escribían otros sobre el tema y la gran mayoría se mete en estos temas. Identidad, Facebook y esas cosas amenazan tu identidad, tu intimidad, ¿sí? También la protección de datos, y relacionado con la bioética, yo les decía, imagínense que vas a uno de estos diagnósticos genómicos y te dicen, usted tiene una mayor propensión a desarrollar la enfermedad de Alzheimer que el promedio de la población, y que esa información sobre tu persona se publique o se le haga llegar a... ¿Sabes cuándo vas a conseguir un trabajo? Jamás. Entonces son temas muy delicados, sí, pero el análisis de la ciencia y la tecnología con los derechos humanos no se circunscribe solamente a esto. Bueno, indudablemente es un tema muy complejo que demanda un acercamiento multidimensional. ¿Qué quiere decir multidimensional? Con abogados, con ingenieros, con economistas, con biólogos, con médicos, con agentes de seguridad pública, etcétera, porque es un tema complejo que atañe a todo el mundo y las competencias y el talento de todo el mundo son útiles para entrarle a esto. Y finalmente, pues creemos que necesitamos que se definan políticas públicas correctas para lidiar con esta temática. Y finalmente, con esto cierro, pues lo primero es entender que la innovación nos rodea y que la necesitamos para tener bienestar y paz. La innovación es importante y hay que trabajar por ella. Y con eso les doy las gracias. Perdón. Ya. Pues muy enriquecedora su conferencia, doctor. La verdad es que, bueno, yo también les tengo que platicar que ahorita coincidimos que tenemos un amigo en común que es el doctor Manuel Becerra, sí, que también se dedica un poco a, bueno, mucho a escribir sobre estos temas de tecnología y, bueno, sus implicaciones también en el derecho, ¿no? Y específicamente en el derecho de la propiedad intelectual y, bueno, industrial sería en este caso. Nos ha brindado una cátedra de la relación que tienen los avances científicos y tecnológicos en los derechos humanos y hemos podido observar cómo incide en la alimentación, en el agua, la salud, la vivienda, la cultura, el medio ambiente. A reserva de que me hagan llegar sus preguntas, pues yo tengo, bueno, yo ya le había preparado esa, todas las personas definitivamente no pueden tener el acceso a esos avances tecnológicos y esa es una pena porque genera mayor desigualdad en la sociedad. Es arma de dos filos, bien lo señaló usted, ¿no? Para la salud, para prolongar la vida, pero también en la carrera armamentista, también para acelerar la muerte, ¿no? Y en cuanto al trabajo, pues el desarrollo de tecnologías también implica gasto de energía. O sea, finalmente sí, el planteamiento como lo estaba haciendo a partir de la India, donde unos van a trabajar y otros no, digo, los que van a trabajar van a tener que utilizar recursos energéticos y que también ya será materia de a lo mejor de otra conferencia, pero sí, y ahí hay desgaste del medio ambiente.
el desarrollo, el derecho al desarrollo también me pareció muy interesante, porque muchas veces cuando se mide el crecimiento económico no es un factor suficiente para evaluar el desarrollo. O sea, ahí también existen paradojas. Me gustó mucho que dijera, ¿no? Bueno, diseño de políticas públicas que encaminen la investigación. La comisión también ha sido clara que en materia de ciencia y tecnología que se debe hacer el presupuesto, diseñar el presupuesto con perspectiva de derechos humanos, y uno de esos rubros es el avance en la ciencia y la tecnología, porque ya vimos cómo incide en derechos humanos en la vida digna de todas las personas. Y bueno, ¿no tienen preguntas? Eduardo. Hoy, en el día de hoy, se publicó en el Universal un artículo muy interesante, altamente recomendable, de Purificación Carpinteiro, que justamente habla, o sea, viene como anillo al dedo, porque dice, y si me lo permiten, dice que estamos en el comienzo de un cambio cataclísmico. Estamos hablando del comienzo de la guerra cibernética. Estamos hablando de una superpotencia, se refiere a Rusia, ¿no? que incidió e influyó en la tendencia electoral en las elecciones pasadas de Estados Unidos. Entonces dice, estamos hablando del comienzo de la guerra cibernética, estamos hablando de una superpotencia con la sofisticación y habilidad de involucrarse en las elecciones presidenciales y tejer conflictos internacionales. Fíjense qué grave. Entonces, la tecnología, como bien decía, es un arma de doble filo. Sí ayuda para alargar la vida y con cuestiones científicas innovadoras, pero también esta parte negativa, ¿no?, de crear conflictos internacionales graves y imponer a presidentes, ¿no? Sí, claro. Vale mucho la pena. Salió en el Universal el día de hoy. Sí, es que también cabe mencionar que el día de mañana, 10 de noviembre, se conmemora el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Justamente en este marco sí surgen reflexiones en torno a estos temas. Gracias, Eduardo. ¿Otra pregunta? Más que nada un comentario con relación a las TICs. Sí, es con respecto a las TIC, en este caso en la materia de educación, es cierto que se pueden hacer videoconferencias educativas, que la tecnología se puede utilizar en las ciencias biológicas, químicas y físicas, y puede servir para un amplio desarrollo. No acceso a internet en todo el país, en algunas partes, yo creo que si se hace un análisis frío, muy frío, el 40 a 45% de la población total tiene acceso a internet. El otro 55% se encuentra en áreas rurales muy alejadas de los lugares donde llega la señal, y me refiero a que alguien tenga un teléfono inteligente y tiene internet, pero aunque tenga un teléfono inteligente y vive en la Sierra Tarahumara, no le va a llegar la señal. Y si vive en la Sierra de Oaxaca o en las tierras de Chiapas, que son nudos serranos muy complicados, no hay señal de internet. Entonces habría que buscar los mecanismos que garanticen tres cosas. Una, el acceso a internet a toda la comunidad nacional, primero. La segunda es que sea gratuito, que no tenga costo, porque esa brecha que se había dicho, la brecha de economía, siempre va a afectar al que menos tenga, al que tenga menos posibilidades de tener. Y el tercero es la dotación de los equipos. De nada sirve que alguien tenga conocimiento de tecnologías, de la información y la comunicación, si no cuenta con los equipos para reproducir ese conocimiento a quienes le rodean. Un maestro de matemáticas y de cómputo, si tiene la pantalla pero no tiene el reproductor de la señal, aunque tenga una comunidad grandísima de estudiantes, no le va a transmitir el conocimiento a nadie. Sí, claro. Entonces, se requieren tres cosas. Y respecto a las brechas generacionales, las brechas que se han ido marcando, que inicialmente eran del dinero, poder, el del pobre y el rico. Posteriormente vino la sociedad del conocimiento, el que sabe y el que no sabe. Pero ahora viene también una que se ha ido, inicialmente en los años 60 se tomó mucho de moda, que es la brecha generacional. Aparte de esas segundas, le ponen la brecha generacional y te encuentras con personas que son jóvenes,
que tienen acceso a telefonía de niños de 10, 12 años que a un celular te lo despedazan en un ratito y te lo vuelven a armar en otro ratito más. Entonces, cuando hay niños o personas adultas que también tienen acceso a internet, pero no todos los adultos tienen derecho a internet, aunque tengan Face, tienen teléfono inteligente y tienen Face, pero no lo saben manejar de manera adecuada, y hay que volver a reeducar a toda esa generación. Entonces, sí son 3 o 4 generaciones. 4 generacionales, ¿no? Sí, sí. Yo quería comentar un poco sobre esto, que aparte de todo tenemos que preocuparnos por la brecha de conocimiento asociado a esto. Ya lo dijo usted, números gruesos, la mitad de los mexicanos tiene acceso a internet, la otra mitad no, o no igual. Los que sí tienen acceso, ¿para qué lo usan? ¿Sí? ¿Cuál es el uso que se le da al acceso a internet? ¿Qué porcentaje de los mexicanos, por ejemplo, usa Google Scholar para buscar artículos científicos? ¿Qué porcentaje utiliza Google Patents para bajar patentes y ver qué se inventa en el mundo, etcétera? Google tiene también una aplicación para encontrar estadísticas económicas, etcétera, y procesarlas, y no sé cuánto, no me acuerdo bien cómo se llama. Google Analytics. ¿Sí? Google Analytics. O sea, ¿qué porcentaje de la población que sí tiene acceso a internet utiliza esas cosas más avanzadas? Pues es muy pequeño. Es muy pequeño. Entonces, la herramienta es bueno tenerla, pero es mucho mejor saber usarla. Ajá. Entonces yo creo que tenemos que preocuparnos porque haya esa posibilidad, porque entonces sí podemos hablar de que es factible que haya una mejora en las condiciones de bienestar, de acceso a la cultura, de acceso al conocimiento, eso que está asociado a los derechos humanos. Sí. Sí, buenas tardes, también un comentario. Me parece también muy importante considerar el desarrollo tecnológico, científico también, en el área de la expresión, de la libertad de expresión. Yo creo que ahí, como en muchos otros aspectos de los derechos humanos, hace falta no solamente información, sino que haya una formación real en cuanto a derechos humanos, porque muchas veces se confunde la libertad de expresión, y entonces, por ejemplo, es muy común en las redes sociales que todo el mundo habla y dice sobre algún tema, y hay mucho lenguaje de odio. Entonces hay comentarios que enarbolando la libertad de expresión agreden y discriminan a las personas que están haciendo algún comentario o están subiendo videos que están atentando contra la dignidad de las personas. Por ejemplo, de mujeres, es muy común, ¿no? Ver videos de agresiones a mujeres o a niños o a comunidades completas, y hay muchos comentarios burlándose o diciendo, o sea, incrementando el odio en lugar de que sea una forma de utilizar la tecnología para tomar conciencia de lo que está ocurriendo, solidarizarnos con con las personas que están siendo víctimas o que están sufriendo alguna violación de sus derechos humanos y hacer algo en común. No, al contrario, utilizamos la tecnología para agredir más, aún más. Entonces, para denigrar, ¿no? Sí, para denigrar. Entonces es muy importante la educación en cuanto a utilizar favorablemente los recursos que nos ofrecen tanto la ciencia como la tecnología en pro de los derechos humanos. Claro. Muy bien. ¿Alguien más? Allá al oficial. Creo que depende del contexto del que estemos hablando. En el caso de las fuerzas de seguridad, parte de nosotros el contexto es utilizar la tecnología, y precisamente la palabra dignidad pues es el marco regulatorio de todas las actuaciones, no solamente de los policías, ¿no? De todos los servidores públicos. Entonces el tema o la palabra dignidad es un tema, en el caso de nosotros que utilizamos tecnología, bueno, de las diferentes áreas de la Policía Federal, es un tema delicado
en cuanto a derechos humanos. ¿Por qué? Porque inclusive hay partes de investigaciones donde efectivamente se vulneran, por llamarlo así, ciertas intimidades, muchas de las intimidades. Entonces, estas cuestiones son muy complejas. O sea, la tecnología, desde mi punto de vista, debe de ser aplicada al contexto al cual nos estemos refiriendo, al cual estemos trabajando, ¿no? Porque, no sé, o sea, no es lo mismo hablar de un ingeniero que hablar de policía, un soldado, no sé, ¿no? O sea, son contextos diferentes. Entonces, creo que el contexto, en el caso de la aplicación o de la utilización de la ciencia y la tecnología, debe ser de acuerdo al contexto, ¿no? Y efectivamente, o sea, hablar de derechos humanos es un tema no delicado, ¿no? Sino posiblemente sea un tema inclusive hasta de cultura, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en la reforma que tenemos de la SED, por ejemplo, no sé, también los 4 aspectos de Jacques Delors. Entonces, el último de ellos es aprender a hacer. O sea, no hacer con H, sino aprender a ser yo mismo, aprender a ser cómo soy con los demás, si soy respetuoso con los demás, etcétera, etcétera. Entonces son temas, creo que tiene que ver mucho del contexto, ¿no? Por ejemplo, usted puso ahí un chile habanero. El chile habanero, en el caso de las Fuerzas Armadas, se usaba, perdón, de las Fuerzas de Seguridad Pública y inclusive de las Fuerzas Armadas, para el gas pimienta, ¿no? No es un gas pimienta, es precisamente es chile habanero, ¿no? En polvo. Sí. Capsicum, ¿para qué? Pues precisamente para evitar otras cuestiones, ¿no? Entonces ahí inclusive se protege la vida, se protege la integridad física, pero obviamente de acuerdo al nuevo protocolo que salió hace poco para la Policía Federal del uso de la fuerza, la dignidad es, o sea, hasta qué momento, hasta qué tanto vas a usar, o sea, cuál es la cantidad, o sea, son temas muy complejos, ¿no? No es tan sencillo, ¿no? Y hablando del uso de la fuerza es un tema complicadísimo, ¿no? Tiene que ver toda la tecnología que se utiliza en la policía, las nuevas municiones, ¿no? De .25, chalecos antibalas, etc. Yo creo que son temas muy delicados, muy complejos, y lo repito, o sea, debe ser desde el contexto en que estemos hablando, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, la ciudadanía puede pensar una cosa y nosotros pensamos otra. Es un tema que creo que se debe poner en discusión, precisamente para que todos sepamos, ¿no? Es como, por ejemplo, decía usted, ¿no? Ahí la limpieza está marcada en todos los bandos de policía y buen gobierno, casi todos de toda la república, todos los municipios dicen que tienes que barrer afuera de tu casa, que tienes que barrer afuera de tu negocio, y si no, la policía irá y te... ¿no? Pero no se lleva a cabo. O sea, lo que hace falta aquí es más cultura tecnológica, cultura organizacional y sobre todo cultura de derechos humanos. Sí, pues indudablemente creo que algo importante es en esta parte de la política y de la difusión de la información, hacernos más sensibles a esas diferencias, ¿no? Claro. Yo creo que todos nos imaginamos, bueno, pues un policía, pues sí debe tener derecho a usar la fuerza, pero no conocemos los detalles de las cosas. Obvio, no vamos a conocer ciertos detalles que son confidenciales, pero yo creo que nos sensibilizaríamos como sociedad mucho más a entender el trabajo de ustedes si tuviéramos mejor información, porque a lo mejor el acceso sí está, pero no estamos bien informados, como tampoco estamos bien informados de cuáles son las responsabilidades del cajero de un banco, del barrendero, del ingeniero de obras, ¿no? Que ahora está tan de moda, ¿no? Sí. Varias de las cosas que pasaron fue porque alguien no cumplió bien con su responsabilidad profesional, ¿no? Entonces, creo que sensibilizarnos sobre ese tipo de cosas no nos caería mal como sociedad, ¿no? Exacto. Sí. Sí, son temas de corresponsabilidad, y pues agradecemos en nombre del SENADE, de la CNDH, pues agradecemos siempre su experiencia y que nos haya transmitido todos estos conocimientos muy valiosos, y le damos esta constancia
por su valiosa participación como ponente en la mesa de análisis El avance tecnológico y su impacto en el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Agradecemos también mucho su asistencia, sus comentarios y sus preguntas. Buenas noches. Ya voy.